Gracias a nuestro hermano Natividad Sánchez. En la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo pasa a vosotros, hermanos. Antes de que tomen sus lugares, les voy a invitar que abran sus sagradas escrituras. Hermanos, ¿ya vieron el título de este tema? Dice, ¿cómo se titula, mis hermanos? ¿Prioridades en qué? En la vida, ¿verdad, mis hermanos? Dice el libro de Ageo. Vamos a abrir en Ageo, en su capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 de Ageo. Este es un grande mensaje que nos va a ayudar a reflexionar pues en esta noche, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestra vida? Dice así la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer primeramente hasta el 7. Dice así: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, diciendo: Jehová de los ejércitos habla así, diciendo: Este pueblo dice, no es aún venido el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Fue pues palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros demorar en vuestras causas enmederadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Pensad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os hartéis. Bebéis y no os saciáis. Os vestís y no os calentáis. Y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo orado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Amén. Mis hermanos, pueden tomar sus lugares. Y vemos acá en esta lectura bíblica, ¿verdad?, que acabamos de tener, que, ¿verdad, mis hermanos?, en los tiempos antiguos, ¿verdad?, que siempre nuestro Dios siempre nos decía un mensaje, ¿verdad?, al pueblo. Siempre quería ayudar al pueblo, quería hacerle saber al pueblo por medio de profetas, ¿verdad? Siempre utilizaba a hombres, ¿verdad?, para él dar a conocer, ¿verdad?, su palabra y cuál era su voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Y en este caso utilizó al profeta Ageo, ¿verdad, mis hermanos? ¿Y qué es lo que nuestro Dios quería? Dice que él quería ¿qué? Que reconstruyeran ¿qué? Su templo, ¿verdad, mis hermanos? Y vemos, mis hermanos, que aquí es donde, por eso le quise poner este título, ¿verdad?, las prioridades en nuestra vida. Y pareciera que estos hombres, ¿verdad?, que mis hermanos sabían de la palabra de nuestro Dios, pero en realidad se veían, su enfoque no era nuestro Dios. Su prioridad no era nuestro Dios. Y en nuestra vida pasa lo mismo, ¿verdad? En nuestra vida a veces, ¿verdad, mis hermanos?, sabemos mucho de nuestro Dios, pero a veces nos quedamos con la teoría, solamente con la teoría y no la práctica. Y a veces nuestro enfoque pues no es nuestro Dios. Yo creo que en la vida terrenal todos tenemos objetivos, todos tenemos metas. Y yo creo que cuando uno está joven, uno sueña mucho. ¿O no se han dado cuenta, mis hermanos, que cuando uno está en sus 18 o 20 y tantos es más soñador todavía muchísimo? Y que yo quiero esto, quiero graduarme de esta universidad, o quiero comprar una casa, o cuando tenga 30 años ya quiero retirarme de trabajo, o quiero, ¿qué más, mis hermanos? O quiero tener mi propia compañía, o si ya tengo una casa, o me quiero dedicar ¿a qué? A real estate, a conseguir comprando casas. Y todos tenemos metas, y esas metas son buenas. Pero, mis hermanos, tenemos que estar conscientes cuál es lo primordial en nuestra vida. Y, mis hermanos, estos hombres estaban ocupados en muchas cosas. Y arreglar, por ejemplo, sus casas, porque acá lo que acabamos de decir dice cómo estaban sus casas. Sus casas dices que estaban bien, ¿verdad? Estaban arregladitas. ¿Y es malo arreglar, por ejemplo, nuestras casas? No es malo. Es malo que tú compres tu carro y te esfuerces y trabajes 12 horas y trabajes mucho. Pareciera que no es malo, pero cuando uno pierde el verdadero propósito por cual uno está en la tierra, ¿verdad? Porque cuando uno comprende, mis hermanos, que esta vida es pasajera, aquí no está hablando de verdad de que es malo que te esfuerces en hacer lo tuyo. Está hablando de que es malo que tú pierdes el objetivo, que pierdas la verdadera prioridad que tiene que ser en tu vida. Mis hermanos, y la prioridad que tiene que ser nuestra vida es amar a nuestro Dios y servirle
todos los días de nuestra vida. Esa es la prioridad que uno debe de tener, ¿verdad? Y a veces nosotros en esta vida, ¿verdad? La vida, ¿ustedes creen que la vida es abrumadora? Sí, ¿verdad? Es abrumadora. A veces la mentalidad, ¿verdad?, del hombre a veces es conformarse con lo terrenal. Y yo creo que todos, por eso les decía al principio, todos tenemos metas, todos tenemos muchos sueños. Pero mis hermanos, a veces todas esas metas, todos esos sueños nos dan, ¿verdad?, el lugar en que nosotros nos conformemos con solamente lo terrenal, ¿verdad, mis hermanos? Solamente con lo que digas, oh, pues me va a beneficiar a mí, solamente a mí, a mi familia. Pero mis hermanos, el verdadero propósito pues debe ser nuestro Dios. Y mis hermanos, por eso es que le he titulado este tema, ¿verdad? Porque en la actualidad podemos desenfocarnos bien fácilmente, demasiado fácilmente. Si nuestro Dios le daba esta palabra al profeta Ageo, es porque nuestro Dios conocía el corazón de esas personas, pero también conoce nuestro corazón. Sabe Él que muchas cosas que están en lo terrenal, nos podemos quedar ahí solamente en lo terrenal. Y solamente me voy a quedar con mis objetivos que me convienen a mí y que me van a hacer mejor persona a mí y que tal vez me van a engrandecer solo a mí. Y a veces solo es mí, solamente pienso en yo, en mi familia. ¿Verdad, mis hermanos? Pero dice la palabra de nuestro Dios que amemos a nuestro Dios, ¿sobre qué? Sobre todas las cosas. Mis hermanos, y cuando uno viene a la iglesia a escuchar su palabra, mis hermanos, pues yo creo que ahorita deberían estar contentos porque hoy pusieron su corazón en estar en este lugar. Porque sí o no hubo muchos pretextos que pude decir, oh, no pude llegar a la iglesia. Y eso pasa constantemente, no pude llegar a la iglesia, más los viernes, ¿verdad? Por eso repetía, la vida es abrumadora, ¿cierto o falso, mis hermanos? Es abrumadora. ¿Por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, que ya te independizaste, que tienes, oh, pues yo me quiero independizar para así no depender de un patrón. Pero ya después que te independizas, ¿qué pasa? Oh, ese que tengo que sacar mi trabajo. ¿Y qué aviso? ¿Que no va a poder qué? No va a poder llegar. O a veces nos enfermamos de una gripa pequeña y ¿qué decimos? No va a poder qué? No va a poder llegar. ¿Verdad, mis hermanos? Y yo creo que no lo hacemos, pues yo creo que, mis hermanos, pareciera que está bien eso, ¿verdad? Poner muchos pretextos en la vida, muchísimos pretextos podemos poner para no cumplir con la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y tal vez para el encargado pues diga, pues no pudo llegar el hermano, pero no tenemos que fijarnos tanto en el encargado, sino en quién, mis hermanos, sino en lo que piensa ¿qué? En lo que piensa nuestro Dios. Yo en realidad estoy poniendo en primer lugar a nuestro Dios, porque si nosotros en realidad pusiéramos en primer lugar a nuestro Dios, que yo checo mi schedule, ¿no? Si voy a acabar el trabajo lo hago y si no, pues lo hago otro día. Pero si uno pone su prioridad que es Dios, ¿verdad, mis hermanos? Si uno pone primeramente a nuestro Dios, llega porque llega, ¿verdad, mis hermanos? Mis hermanos, y ese es un tema que es de reflexión para cada uno de nosotros, porque pueden existir demasiados pretextos para no poder llegar desde el inicio de su día, mis hermanos. Y mis hermanos, y pues podemos ver que esta vida sí es abrumadora, que en realidad a veces perdemos, ¿verdad?, esa noción de lo más importante pues es nuestro Dios. Mis hermanos, vamos a seguir leyendo lo que nos dice Lucas en su capítulo 10. Yo creo que esta historia ya la leyeron algunos de ustedes, ¿verdad? Habla de dos mujeres que invitaron, ¿verdad?, a Jesucristo a su casa. Lucas capítulo 10, en su versículo 38 al 42. Dice así: y aconteció que yendo, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Empero Marta se distraía en muchos servicios y sobreviniendo dice: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. El 41. Pero respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Empero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada.
Mis hermanos, si estas lecturas bíblicas, ¿verdad? Todas esas enseñanzas de Jesucristo, si nosotros nos metemos al trasfondo de esto, llegamos a la conclusión que sí hay muchas cosas que nos distraen y que muy fácilmente podemos, por ejemplo, a veces decimos, oh, pues yo sé que la prioridad es Dios, pero a veces la ausencia de uno en este lugar, ¿qué dice? ¿Dice lo contrario? ¿O sí estamos reafirmando que es la prioridad de nuestro Dios? A veces la ausencia, ¿verdad, mis hermanos? Con la simplemente ausencia decimos, ¿verdad? Podemos mostrar que nuestra prioridad no es Dios, ¿verdad? En esos pasajes, ¿verdad? Dice que Jesucristo, ¿verdad? Fue invitado a una casa, ¿verdad? Y dice que lo recibieron, ¿verdad, mis hermanos? ¿Y quién vivía en esa casa? Dice que vivía Marta y María, que eran hermanas ¿de quién? De Lázaro, ¿verdad, mis hermanos? Y dice que llegó, y yo creo que es normal, ¿verdad? Que todos queramos recibir en nuestra casa de la mejor manera a cualquier invitado. Yo creo que queremos, no sé, limpiar la casa muy bien, que se mire muy limpia, ¿verdad? Dar el mejor aspecto, dar la mejor atención. Pero dice que algo pasó con María, dice que cuando entró Jesucristo, ¿verdad? Empezó a predicar. Dice que María fue y se dice que se postró a los pies de Jesucristo. ¿A qué? A escuchar, ¿verdad? Dice que María y Marta, mis hermanos, dice que andaba haciendo muchos quehaceres, ¿verdad? Y dice que se acercó a Jesucristo y le dijo, bueno, yo creo que, ¿por qué no le dices a mi hermana que me ayude si hay muchas cosas que yo tengo que hacer? Y aquí la pregunta es, ¿estaba bien que estuviera haciendo quehaceres? ¿Estaba bien que estuviera haciendo, que quisiera atender de la mejor manera a Jesucristo? Pues en una parte sí, pero aquí lo que Jesucristo nos dice, que lo más importante, y aquí es donde debemos llegar a entender esto, mis hermanos, que hay cosas que pareciera que son importantes, y lo son, pero hay cosas que exceden eso, ¿verdad? Dice que Jesucristo, ¿qué le respondió? Dice, con muchas cosas estás, ¿qué? Estás turbada, dice, hay muchas cosas que están en tu cabeza. Lo más importante era escuchar, ¿qué? Era escuchar el mensaje que nuestro Dios tiene. Y es mismo lo que pasa en nuestras vidas. Andamos turbados con muchas cosas en cuales estamos ocupados y pareciera que está bien, mis hermanos. Pareciera que está bien. Pero cuando llegamos al trasfondo y me hago esa pregunta, en realidad, ¿estoy poniendo en primer lugar a Dios? Cuando a veces nos buscamos un trabajo, ¿verdad? Y a veces pues, trabajamos, pues, salimos tarde, por ejemplo, los viernes, ¿verdad, mis hermanos? Pero nos pagan bien, ¿verdad? Y si uno pone primeramente nuestro Dios, pues va a tener que buscar otro, ¿verdad? Pero cuando uno no pone primeramente nuestro Dios, pues uno se queda ahí. Y es por eso, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, con todos estos ejemplos, nos dice cómo es la vida, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Nos dice que a veces, pues el hombre, ¿verdad? Acá, por ejemplo, aquí nos dio, ¿verdad? Lo que estaba en el corazón de María, que no era primeramente a nuestro Dios, sino que ella estaba ocupada en muchos quehaceres. Pero mis hermanos, aquí lo que nos da algo, dice el 42, pero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Y lo más bonito, mis hermanos, de que lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida es darle esa verdadera importancia, que nuestro Dios sea nuestra prioridad, porque les mencionaba, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que nos pueden distraer, y no solamente es el trabajo, ¿verdad? No solamente es el trabajo, a veces uno pone su corazón, ¿verdad? Por ejemplo, yo me he fijado, mis hermanos, que no solo aquí en Estados Unidos, yo creo que eso pasa, ¿verdad? En muchas iglesias en Estados Unidos, en México, cuando mis hermanos alguien crece, ¿no? Pero se nota más acá, porque aquí, por ejemplo, yo por lo que tengo entendido, los jóvenes estudian, y cuando van a pasar a la universidad aplican para muchas universidades, ¿no? ¿Y qué pasa, mis hermanos? Que a veces hay una universidad que dice, bueno, tienes todo cubierto o te ayudo con mucho, pero ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que el joven tiene que hacer? Ir. Y a veces, ¿qué, mis hermanos? A veces no hay iglesia. Y pareciera que está bien, ¿verdad? Pues es una gran oportunidad, ¿cierto? Si es una gran oportunidad, por ejemplo, que una universidad te dé una beca grande o que te paguen tu beca 100%, y te vas, pero te alejas ¿de qué? De lo primordial. Otra cosa, mis hermanos, a veces pasan los trabajos, que dicen, no, pues acá en un estado va a haber trabajo, pero aquí no hay iglesia, y vas a estar
viajando para allá y para acá, para allá y para acá. Y a veces los jóvenes, ¿verdad? O mismo uno como adulto acepta. Y a veces uno tiene que reflexionar, en realidad pues es un buen trabajo, pues me van a pagar bien. Pero eso va a incluir que yo tengo que ¿qué? Que no ir a la iglesia, ¿verdad? Y es por eso, mis hermanos, porque eso es la realidad que pasa en la vida. Eso es la realidad que pasa en nuestra vida, que nosotros, dice que somos adolescentes, dice que somos jóvenes, tenemos que tomar decisiones. Y es por eso que uno tiene que escudriñar la palabra para ver qué es lo primordial que tiene que ser en nuestra vida, ¿verdad? Es lo primordial que tiene que ser en nuestra vida, porque si uno sabe lo que es primordial, va a poder tomar decisiones. Y mis hermanos, si uno ora a nuestro Dios, y mis hermanos, si pone a nuestro Dios en primer lugar, pues uno va a poder, ¿verdad, mis hermanos? Pues prácticamente tomar las mejores decisiones. Y la mejor decisión, mis hermanos, es estar ¿dónde? En la casa de nuestro Dios, ¿verdad, mis hermanos? El rey David, mis hermanos, era un hombre que, ¿verdad? Que él iba a guerras, ¿verdad? Él pues ganó muchísimas guerras, ¿verdad? Conquistó muchos pueblos, pero siempre nuestro Dios le ayudó. Pero siempre en su corazón, si nosotros leemos algunos de sus salmos, su corazón y su vida eran entregadamente a nuestro Dios. Dice que todos los días de mi vida, dice uno, un salmo, ¿verdad? Que dice que yo quiero consagrar todos mis días a ti, yo quiero estar ante tu presencia. Y yo creo que eso deseamos cada uno de nosotros, que entreguemos nuestra vida a nuestro Dios. Pero para nosotros entregar la vida de nuestro Dios, mis hermanos, tenemos que tomar las mejores decisiones, porque a veces hay decisiones que parecieran que están bien, pero que nos alejan, ¿verdad? Nos alejan de la realidad. Y este mensaje, mis hermanos, es para todos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿verdad, mis hermanos? Hay algunos, ¿verdad?, de los que ya son padres. Podemos voltear, oh, no están mis hijos, o nuestros hermanos, oh, no están mis hermanos. Yo creo que todo papá, toda mamá quiere lo mejor para sus hijos. Y como padre, mis hermanos, yo creo que lo que tú le quieres enseñar es que tu hijo ame a Dios con todo su corazón. Pero llega el momento, y esto yo lo he entendido, mis hermanos, llega el momento que los jóvenes tienen que tomar decisiones, ¿verdad? Y ahí sí ya no le compite a ¿quién? A los padres, mis hermanos. Y es por eso que digo que estos mensajes no solo para los padres, sino para ¿quién, mis hermanos? Para los hijos, ¿verdad? Que es de suma importancia tener como prioridad a nuestro Dios. Todos queremos vivir bien, todos queremos ser bendecidos, pero no queremos poner como prioridad a nuestro Dios. Ese es el problema, que todos queremos bendiciones, todos queremos estar bien aquí en lo terrenal, todos queremos alcanzar esa promesa, pero no todos estamos dispuestos a poner en prioridad a nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios nos enseña cosas maravillosas, mis hermanos, ¿verdad? Cosas que antes para mí eran inimaginables, ¿verdad? Cuando yo llegué a esta nación, el sueño que trae uno cuando viene de México, ¿qué trae su sueño, no? Quieres construir, quieres prosperar, quieres salir adelante, ¿no? Y es un país bonito, ¿verdad? Es un país de oportunidades, ¿verdad? Que muchos le llaman el sueño americano. Y llego a esta nación, pero mis hermanos, es bonito, ¿verdad? Pues llegué a una tierra donde hay muchas oportunidades de trabajo, y hay trabajo, y uno puede crecer. Pero mis hermanos, lo más bonito que yo a veces les comparto a los jóvenes, ¿verdad? Lo más bonito que yo encontré en este país, ¿qué creen que fue, mis hermanos? La palabra de nuestro Dios, mis hermanos, porque cuando uno conoce de nuestro Dios y conoce de su palabra, es una grande bendición que nosotros tengamos un manual para cómo correr nuestra vida aquí en la tierra, porque es de vital importancia, ¿verdad? Que nosotros, mis hermanos, nos estemos educando continuamente, que estemos escudriñando su palabra para cómo, ¿verdad?, cómo resolver problemas o cómo no meternos en problemas, ¿verdad? Y eso es la palabra de nuestro Dios, nos va haciendo, ¿verdad?, mejores personas para agradar a nuestro Dios, pero también a nuestro prójimo. Entonces acá vemos, mis hermanos, que en esta lectura que acabamos de leer, ¿verdad?, de Marta y María, ¿verdad, mis hermanos? Que pues hay muchas cosas que nos pueden desviar de nuestro Dios. Hay muchísimas cosas que parecieran que están bien, pero mis hermanos tienen un término que pues no lo es, ¿verdad, mis hermanos? Y si nosotros conocemos de la palabra, hay muchísimos hombres que nos hablaron, ¿verdad?, cómo es la vida del hombre, cómo
¿Cómo nos hace entender la vida del hombre nuestro Dios a través de Job? ¿Qué dice? Nuestra vida es como la hierba, dice, que nace, florece, ¿qué dice? Se seca, pasa el viento y ¿qué? Y se la lleva. Así es la vida del hombre en esta tierra. Y le busquemos, por donde le busquemos, mis hermanos, vamos a llegar a esa conclusión, que la vida del hombre es corta en esta tierra y que un día nosotros vamos a llegar al sepulcro, ¿verdad? Nosotros vamos a llegar a ese sepulcro y va a depender, mis hermanos, en cómo nosotros hayamos escudriñado la palabra, ¿verdad, mis hermanos? Hayamos aceptado a Jesucristo y hayamos puesto en práctica, ¿verdad?, su palabra, para que nosotros seamos, ¿verdad?, merecedores de ese grande galardón que es la vida eterna. Eso es una, mis hermanos, es una cosa, mis hermanos, que antes, ¿verdad?, para mí dije, ¿cómo puede ser posible eso, verdad? Pero antes de conocer de la palabra, yo decía, no, eso no, nadie nadie me había enseñado esas cosas. Pero cuando yo descubro eso, dije que eso es algo bien bonito cuando uno descubre eso, mis hermanos. Porque uno vive su vida primeramente con mucho cuidado, ¿verdad, mis hermanos? De no estar errando, de no estar pecando, para alcanzar ese premio. Pero, mis hermanos, para eso uno tiene que saber cuál es su prioridad en nuestra vida. Porque aquí, ¿verdad?, nuestro Dios sabe que el corazón del hombre es cambiante. La palabra de nuestro Dios dice que no se equivoca, mis hermanos. Dice que el corazón del hombre, ¿qué es, mis hermanos? ¿Qué es? Dice que también es engañoso. Y ahí pareciera ver que hay cosas que parecieran buenas, ¿verdad?, pero no lo son. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice ahora el apóstol Pablo. Vamos a leer primero Lucas, en su capítulo 7. Lucas capítulo 7, ahí atrás, en el versículo 36, dice así: y le rogó uno de los fariseos y que comiese con él, y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendiendo que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y como vio él, el fariseo, que le había convidado, habló entre sí diciendo: si fuera profeta, conociera quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dice: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado ¿con qué? Con sus cabellos. Dice que Simón, ¿verdad, mis hermanos?, invitó a Jesucristo a pasar, ¿verdad?, a su casa, y también andaba distraído. ¿O no andaba distraído, mis hermanos? Andaba muy distraído, que, mis hermanos, todavía, ¿verdad, mis hermanos?, que al lugar, ¿verdad, mis hermanos?, que Simón viera lo que estaba haciendo esa mujer era un símbolo ¿de qué? De arrepentimiento, ¿verdad? Pero él que veía, Simón que veía, dirá, bueno, si ese es profeta, ¿qué no sabe que esta es una mujer qué? Esta es una mujer pecadora. Pero por lo distraído que andaba, él no podía ver eso. Él podía ver ¿qué? Él podía ver nomás ¿qué? Lo malo. Y eso, mis hermanos, pasa, ¿verdad?, en la vida de nosotros, que a veces cuando uno anda bien distraído, se olvida de lo que es justo, de lo que es agradable delante de nuestro Dios. Pero acá nuestro Dios pues le da una enseñanza, ¿verdad?
a través de esta reflexión, ¿verdad? Le da esa enseñanza, ¿verdad? A Simón. Mis hermanos, si esto vemos que aquí que hay mucha gente distraída, mis hermanos, que pierde el verdadero enfoque de las cosas de nuestro Dios, ¿verdad? Y dice, lo que le dice, bueno, yo llegué a tu casa y no me ofreciste ¿qué? No me ofreciste agua, ¿verdad? ¿Y la mujer qué? La mujer dice que le estaba limpiando, ¿verdad? Y que le echó ahogento, ¿verdad? Ahogento en sus pies. Mis hermanos, pues vemos que en esta vida hay muchísimas distracciones que nos pueden alejar, ¿verdad? De la presencia de nuestro Dios. Vamos a leer ahora sí lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses. En su capítulo 3 de Filipenses, versículo 13. Dice así: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y así otra cosa sentís. Esto también os revelará Dios. El 16. Pero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. Dice, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el viviente y su gloria es en confusión, que sienten lo terreno, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Y si nuestro Dios, ¿verdad?, a través del profeta, del apóstol Pablo, nos habla y nos dice estas cosas, es porque Él en realidad conoce el corazón del hombre. Mis hermanos, aquí, ¿verdad?, no quiero decirle que no nos tenemos que esforzar en el trabajo, que no tenemos que luchar, ¿verdad?, por nuestros objetivos, por nuestras metas, sino que, mis hermanos, aquí, que sí es un grande problema, es poner toda nuestras fuerzas, nuestra atención en las cosas terrenales. Y dice que Pablo lloraba porque creen que le daba tristeza, o no le daba tristeza, o no le daba tristeza ver a sus hermanos en ese lugar, mis hermanos, en ese estado de que veía que algunos de sus hermanos, ¿verdad?, espirituales, estaban siguiendo las cosas de nuestro Dios o estaban en las cosas terrenales. Estaban en las cosas terrenales, ¿verdad? Dice que ellos estaban en las cosas terrenales, y nosotros leemos, ¿verdad?, el 19, dice, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es viviente y su gloria está en confusión. Dice, y sienten lo terreno, ¿verdad, mis hermanos? Y es muy bonito, mis hermanos, como les digo, es muy bonito querer alcanzar nuestros objetivos, pero cuando uno pierde, ¿verdad?, cuando uno va mucho por esos objetivos, puede perderse, mis hermanos, y puede perder el objetivo que solamente por el cual que todos nosotros venimos a luchar, que es nuestro Dios, ¿verdad? Podemos perder pues el enfoque, mis hermanos, y pues no alcanzar ese premio, mis hermanos. Entonces vemos, mis hermanos, que es importante pues luchar por nuestros objetivos, pero, mis hermanos, no darle todo ahí, ¿verdad, mis hermanos? Porque nos podemos perder cuál es nuestra prioridad en esta tierra. Y muchos, mis hermanos, han perdido, ¿verdad?, esa prioridad de nuestro Dios, ¿verdad? Hay muchas, ¿verdad?, cuando uno se ausenta, ¿verdad, mis hermanos? Yo creo que como todo papá, como toda mamá, quiere que sus hijos estén en esta casa de adoración, mis hermanos, pero sabemos, ¿verdad, mis hermanos?, que nuestros hijos pues ya van a llegar a la edad donde tienen que tomar decisiones,
Pero lo bonito, mis hermanos, es que aún estamos vivos y aún podemos, ¿qué? Poder seguir hablándoles de su palabra, ¿verdad, mis hermanos? Podemos seguir hablando de su palabra para que también ellos puedan, ¿verdad? Tomar en cuenta que la única prioridad en esta tierra pues es nuestro Dios. Dice Mateo en su capítulo 13, Mateo en su capítulo 13, 19 al 23, dice así. Dice, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. El que fue sembrado con espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hacese ¿qué? Infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto y lleva uno a 100 y otro a 70 y otro ¿qué? A 30. Vemos, mis hermanos, que todas estas parábolas, mis hermanos, que se nos explican, ¿verdad? Mis hermanos, vemos que no nomás las pusieron porque sí. Vieron porque conocen en realidad el corazón del hombre. Vemos que a veces nuestro corazón se inclina ¿qué? A las riquezas. Dice que aquí esta parábola nos habla, ¿verdad, mis hermanos? Que esa semilla dice que cae en varias. Primeramente nos dice que dónde cae esa semilla, mis hermanos. Dice que cae, ¿verdad?, en pedregales. Dice, mas no tiene raíz en sí. Dice, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Cuando no ponemos en prioridad a nuestro Dios, conocemos de la palabra, y yo creo que todos hemos visto eso, ¿verdad? Vienen a la iglesia hermanos nuevos y un año están bien emocionados, contentos porque han aceptado a Jesucristo, han aceptado a nuestro Dios. Y después, ¿qué pasa, mis hermanos? Se van. Porque, mis hermanos, es muy emocionante conocer de la palabra de nuestro Dios. Pero mis hermanos, también es un compromiso que debemos hacer con Él en estarnos alimentando de su palabra. Si no, vamos a hacer, ¿verdad?, esa semilla que cae en ese pedregal, y después por un tiempo estoy muy emocionado, por un tiempo estoy muy participativo, y después ya no me vuelves a ver ¿dónde? En la iglesia. Dice, y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Dice, cae, ¿verdad? Esa semilla a veces cae, ¿verdad?, en personas que pueden oír la palabra, personas humildes, de un corazón sencillo, que pueden escuchar. Pero aquí va, ¿verdad?, donde tenemos que tener mucho cuidado. Dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Y se hace infructuosa. Y a veces yo me he puesto a pensar, ¿por qué nos dirá, sabe, nuestro Dios dijo, nos conoce algo o qué? Claro que nos conoce, ¿verdad? Y a veces nos podemos conformar con este tiempo, ¿verdad?, que nuestro Dios nos da en lo terrenal. Podemos afanarnos, ¿verdad, mis hermanos? Y si da este ejemplo es por algo, ¿verdad, mis hermanos? Porque muchos se pueden perder y no poner en prioridad a nuestro Dios, sino que su prioridad, ¿qué? Es las riquezas, ¿verdad? O que se me hizo tarde porque salí tarde de trabajar. ¿Por qué estaba luchando? Por completar otro cheque, por quedar bien ¿con quién? Con el patrón, ¿verdad? Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva mucho fruto, y lleva a uno 100, y a otro 70, y a otro a 30. Yo creo que todos queremos, ¿verdad, mis hermanos?,
o el deseo es estar en esa buena tierra, ¿verdad? Y llevar mucho fruto. Pero para que nosotros llevemos mucho fruto, debemos primeramente poner en prioridad a nuestro Dios y no dejarnos llevar, ¿verdad?, por cualquier cosa, ¿verdad?, de lo terrenal. En lo terrenal no solamente abarca riquezas, abarca muchas cosas, ¿verdad, mis hermanos? Yo escuchaba a un hermano, ¿verdad?, que decía que nos estaba platicando una vez en una reunión, creo que me parece, en una reunión, ya no me acuerdo, pero me estaba recordando a nuestro hermano, que dice que él una vez conoció un negocio donde le iba bien y que ese negocio era los sábados. Y dice que el hermano pues decía, pues es un buen negocio y dice que le iba bien, ¿no? Pero después él tuvo que tomar una decisión, ¿verdad? O es la prioridad mi negocio en sábado, o es mi prioridad ¿qué? Es mi prioridad nuestro Dios. Y pareciera que nos ponen en jaque, ¿no? Y hasta, pues tengo que tomar una decisión, ¿cuál será la correcta? Pero aquí la Biblia nos ayuda, mis hermanos, que en las veces en condición de hombre esto pasa, eso pasa en la realidad, ¿verdad, mis hermanos? Esto pasa en la realidad, y hay muchos hombres, aquí dice la Biblia, ¿verdad? Hay muchos hombres, mis hermanos, que fueron sembrados en piedra y que pareciera que escucharon la palabra y después ¿qué? Ya no. Y vemos, mis hermanos, si nosotros queremos hacer, ¿verdad?, esa semilla que sea plantada en esa buena tierra, pues en realidad tenemos que tener, ¿verdad?, prioritariamente a nuestro Dios. A veces queremos que nuestros hijos, ¿verdad?, nos obedezcan, queremos que nos hagan caso, pero os digo, a veces si como padre uno no le hace caso a Dios, ahora imagínense los hijos si le van a hacer caso a los padres. Eso es de ponerse a pensar, porque todos queremos hijos obedientes. Yo no soy padre, ¿verdad, mis hermanos? Pero yo siento que en el futuro, dije, pues yo quisiera que mis hijos fueran obedientes, ¿verdad? Que cuando se les diga algo, pues sean obedientes. Y yo creo que el deseo de ustedes es que sus hijos sean buenos hijos y sean obedientes, ¿verdad, mis hermanos? Pero para nosotros pedirle eso a nuestros hijos, primeramente como padre, uno tiene que ser obediente ¿a quién? Obediente a nuestro Dios. A veces, ¿verdad?, me pongo a pensar, bueno, yo le hablo a los hermanos de padres e hijos y todavía no soy padre, pero a veces me pongo a pensar y dije, bueno, me da mucha tranquilidad que el apóstol Pablo, a pesar de que no era padre, ¿verdad? ¿No tuvo hijos o no tuvo hijos, mis hermanos? ¿No? Pero él veía ¿qué? Él había comprendido ¿qué? La palabra de nuestro Dios, porque nuestro Dios, ¿verdad?, él era el poseedor, ¿verdad?, el que dijo, el que predicaba, ¿verdad?, a los gentiles para que se convirtieran y les daba las buenas de salvación, y ese era su trabajo de él, ¿verdad, mis hermanos? Y vemos, mis hermanos, que sabemos y debemos de comprender, ¿verdad?, que la obediencia a nuestro Dios, si nosotros empezamos como padres, empezamos a obedecer la voluntad de nuestro Dios, y no es que obedezcas al que predica, que te está diciendo que tienes que cumplir con el sábado de tarde a tarde, sino con quién tienes que cumplir, con nuestro Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y si queremos llevar muchos frutos, ¿verdad, mis hermanos? Pues debemos de obedecer a nuestro Dios y no dejarnos, ¿verdad?, llevar por las cosas, ¿verdad?, pues de este mundo terrenal. ¿Verdad, mis hermanos? Y pues, la pregunta para reflexionar es esa, ¿no? ¿Cuál es mi prioridad en este instante? ¿Cuál es mi prioridad en este momento? ¿Verdad? Nuestro Dios conoce nuestro corazón y no quiero que me respondan, pero ese tema solamente que sea, ¿verdad?, de reflexión, que a veces, mis hermanos, eso pasa mucho, y este tema lo di, mis hermanos, porque en algún momento de mi vida yo pensaba que había cosas más importantes antes que Dios, y yo pienso, y estoy seguro que hay muchas personas que aún piensan así, que hay cosas más importantes antes que Dios. Pero cuando comprendemos la palabra de nuestro Dios, cuando comprendemos, mis hermanos, tanta misericordia que nuestro Dios tuvo por cada uno de nosotros, a mandar a ese hijo unigénito, ¿verdad?, a morir por cada uno de nosotros, que Él sufrió por nuestros pecados, ¿verdad, mis hermanos? Sí, por nuestros pecados Él sufrió y murió en una cruz, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos alcanzar esa vida eterna. Y todavía nos podemos preguntar, ¿y todavía no quiero poner en primer lugar a nuestro Dios? Creo que es algo para ponernos a reflexionar,
Es muy bonito, mis hermanos, como les acaba de decir en el principio, es muy bonito tener metas, tener sueños, y ojalá se cumplan, ¿verdad?, esos sueños. Pero también, mis hermanos, una de las cosas que debemos desear es que por encima de todos esos sueños, por encima de todos, esté primeramente servirle y estar, ¿verdad?, en la presencia de nuestro Dios. Hay muchísimas cosas, ¿verdad?, en este mundo que nos pueden, ¿verdad?, desviar. Y el deseo, mis hermanos, es que todos, ¿verdad?, hayamos comprendido este mensaje de reflexión. Y pues siempre es un privilegio servirle a nuestro Dios y aportar, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, enseñar, ¿verdad?, su palabra, para que así podamos edificarnos a los unos con los otros. Me despido de ustedes, paz a vosotros.